que no existen transferencias de calor hacia el exterior y en régimen estacionario. Es decir, no existe variación de masa. El flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Los tipos de toberas. En general, en la industria se utilizan diferentes tipos de toberas y estas se utilizan específicamente para la limpieza de ciertas tuberías, en los cuales encontramos los tres principales, que son los toberas de uso general, toberas de alta eficiencia y toberas de arrastre. Las toberas de uso general son un tipo de toberas que aplican limpiezas a chorros con diferentes chorros traseros y un solo chorro delantero. Se aplican específicamente en tuberías domésticas y con codos. Son los equipos con caudales bajos. Las toberas de alta eficiencia. Estas son utilizadas sobre todo en las instalaciones de saneamientos donde las curvas tienen un grado mayor a 45 grados. Generalmente tienen una limpieza de alto rendimiento y se pueden encontrar en toberas como con chorros giratorios y toberas en forma de abanico, cada una con diferentes ángulos de incidencia para optimizar así el avance y la capacidad de arrastre. Y finalmente la tobera de arrastre. La tobera de arrastre son utilizadas específicamente en un proceso de arrastre muy potente, ya que esta, a pesar de poseer un solo chorro, este chorro tiene una capacidad de arrastre muy elevada y también tiene un peso muy elevado. Y se puede también establecer el chorro en diferentes ángulos. ¿Qué es un difusor? Un difusor podemos decir que es lo contrario de una tobera. ¿Por qué? Porque este es un instrumento en el cual se caracteriza en que el flujo va ingresando al difusor y este va aumentando su presión. Entonces se puede decir que la velocidad va disminuyendo. Las características principales de un difusor son que la velocidad 2 va a ser menor que la velocidad 1, la presión en el punto 1 va a ser mayor que en el punto 2, también existen cambios de transferencias de calor o pueden ser muy cercanos a cero, ya relativamente son muy ínfimos el calor en estos tipos de sistemas. El trabajo no va a ser igual a cero y la energía potencial va a ser igual a cero y la energía cinética va a ser no va a ser igual a cero, ya que en esta sí ocurren movimientos de las partículas. El funcionamiento de un difusor, le podemos decir que la trayectoria o el flujo que ingresa por el punto C, como se puede ver en imagen, este va ingresando por la tobera y se va dirigiendo hacia el punto C, en donde hay una mayor amplitud. Por lo cual podemos decir que al aumentar el diámetro de esta, disminuye su velocidad y aumenta su presión, logrando así un flujo de salida más uniforme y bien distribuido hacia los alrededores. Tenemos tres tipos de difusores, los difusores redondos, cuadrados y lineales. Estos tipos de difusores son utilizados específicamente para la climatización. Los difusores redondos están diseñados específicamente para los aires acondicionados, ya que tiene aires acondicionados, ventilación y calefacción, ya que tiene una geometría circular, como nos dice su nombre, así garantizando de una mejor manera y uniforme el aire a todas las direcciones de la habitación o donde estemos instalando el difusor redondo. El difusor cuadrado, estos específicamente responden al requerimiento funcional y arquitectónico. Es como quien dice para darle una mejor representación visual. Y cumple la misma función que es garantizar el aire en todas las direcciones. Y los difusores lineales, donde están específicamente indicados para la instalación en techos y paredes. Gracias. Ya, listo, gracias, Alejandro. A ver, estaba bastante bien la exposición, ¿no? Como ustedes se han de haber dado cuenta, no son conceptos difíciles,
pero nos vamos a orientar a hacer otra cosa en estos dispositivos. Como ustedes ven, son dispositivos que se utilizan bastante en la práctica, digámoslo así, y lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy es a poder desarrollar el balance de masa y energía en estos dispositivos. Entonces, en ese sentido, les voy a compartir mi pantalla para poder ir trabajando. Ya. Bueno, antes de olvidarme, es cierto, chicos, por favor, me tienen que hacer un favor. Me enteré en esta semana que las tutorías se tienen que registrar ya no como lo hacíamos en el aula virtual, sino más bien el Oasis. Entonces, en ese sentido, yo el día de ayer en la noche les envié a algunos, no a todos, que me ayuden registrando la tutoría. Entonces, por favor, máximo hasta mediodía necesito que me regresen ya validado esto de las tutorías para yo poder enviarlos. ¿Queda claro? Sí, profe, pero profe, yo intenté llenarlo, pero me salía error, algo así. Tienes que volver a intentarlo, por favor, Nayeli. Ya. A mí Sí, también me salía error, ingeniero, también lo sí, intenté. estaba un rato, me imagino que debe estar congestionada la página o algo por eso, pero tienes que volverlo a intentar. Y Vicky, porfa, te de mandar igual el seguimiento de la planificación, a más tardar en la noche ahí para que igual me regreses, ¿ya? Ya, profe. Ya, listo chicos. Bueno, una vez explicado esto, ahora sí continuemos. Entonces, les decía que nosotros nos vamos a orientar a hacer lo siguiente, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes dan la exposición acerca del concepto y conmigo van a hacer el balance de masa y el balance de energía. Entonces, comencemos primero con la tobera. A ver, alguien del grupo, ¿qué era la tobera? De ese grupo, alguien que me diga qué era una tobera. Es un sistema en el cual se puede decir específicamente se utilizamos para los flujos o sea, que utilizamos en líquidos. Por ende, una tobera es un sistema en el cual la presión, la presión y el área 2 la presión y el área uno van, la velocidad va a ser menor en el área uno que en el área 2 y la presión va a ser mayor en el área uno en el punto uno que en el punto 2. Ya, perfecto. Entonces, entendamos esta parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está muy bien el concepto que nos da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la tobera? Háganle cuenta que en la tobera se coloca la tobera, mejor dicho, en el transcurso o en el flujo de un fluido. Entonces, a la entrada de la tobera, nosotros vamos a tener unas condiciones uno en donde la velocidad uno va a ser menor a la velocidad 2. ¿Qué significa esto? Significa que en la tobera o la tobera me ayuda a elevar la presión del fluido a la salida de dicho dispositivo. Y esto se da debido, en cambio, a un consumo de la presión. Es decir, yo aumento mi energía cinética, pero disminuyo mi energía de presión. Entonces, en ese sentido, primero planteemos el balance de masa. A ver, ¿cómo nos quedaría el balance de masa tomando en cuenta que la fórmula general es masa que entra menos masa que sale? Va a ser igual a la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Analicemos, a ver, este término de la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo, ¿es igual a cero? ¿Tiene un valor o cuánto es? La masa no existe transferencia de masa, el flujo másico siempre será igual en todos los tiempos. Ya va por ahí. Se Eh, podría decir también que, o sea, es un flujo estacionario, ya ya, que, o sea, el flujo no permanece constante, solo pasa, digamos, rápido y no es permanente. Ya, perfecto. Más bien es permanente, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que estos dispositivos, como estábamos viendo, son dispositivos que trabajan en un régimen permanente, es decir, constantemente pasa la masa por ellos, pero lo que tú me dices está bien, se encuentran en régimen estacionario. Entonces, al encontrarse en régimen estacionario, no existe acumulación. Entonces, ¿cómo nos queda el balance de energía? Nos queda que la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale.
nos quedaría así. ¿Sí ven? Entonces, este balance que acabamos de hacer también se va a aplicar al difusor porque trabaja en las mismas condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de energía? Partamos de la fórmula que nosotros ya conocemos. Entonces, nosotros decimos, la variación de la energía es igual al calor más el trabajo. Esta es la fórmula que ya habíamos hablado, ¿no? Ahora, igual ya habíamos visto que cuando tenemos sistemas abiertos, esta variación de la energía se podía medir como la variación de la entalpía, más la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial, es igual a Q más W. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Chicos. Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, tendríamos esta parte de aquí. Ahora, ¿qué otra condición nos decías, Alejandro, que cumplía las toberas? Que podía trabajar en forma adiabática, creo que nos decías, ¿no es cierto? Sí, 3 condiciones. Exactamente. Entonces, si es que la tobera se considera que trabaja de una forma adiabática, ¿qué sucede con el término del calor? Se hace cero. Se hace cero. Ya, a ver, se hace cero. ¿Y qué pasa con el trabajo, en cambio? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Existe trabajo? Es decir, ¿el fluido está realizando trabajo o está recibiendo trabajo? El trabajo también se hace cero. Perfecto, el trabajo también es cero. ¿Ya? En una tobera también ocurre esto. Entonces, ya vemos que estos dos términos se simplifican. Ahora veamos qué es lo que pasa acá. El momento que nosotros le damos más velocidad al fluido y le quitamos presión, digámoslo así, ¿qué sucedería con la entalpía? ¿Hay o no hay entalpía? Es decir, ¿hay o no hay un cambio de energía total Sí del hay sistema? entalpía. Sí hay entalpía, correcto. Entonces le dejamos. Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética? Mm, Si es que hay cambio de velocidad, También ¿va a se haber? transformaba en energía cinética. Sí hay, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos esta parte de aquí, que sí va a haber variación en energía cinética. Ahora, el fluido se encuentra en el punto 1 a una misma altura que en el punto 2. Entonces, ¿qué sucede con la energía potencial? Es cero. Se hace cero. Correcto. Entonces, ¿cómo nos ha quedado el balance de energía para la tobera? Nos ha quedado que la variación de la entalpía va a ser igual a la variación de la energía cinética. O bueno, realmente es el signo negativo, ¿no? O en otras palabras, la variación de energía del sistema o del fluido que estamos transportando se va a dar únicamente debido al cambio de velocidades que existe en dicho sistema. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profe. Ya, entonces acordaránse de esto, ¿no? Este sería nuestro balance de energía en la tobera. Ahora, vamos con la parte del difusor. El difusor en sí viene a ser un dispositivo contrario al de la tobera, ¿no es cierto? Tenemos esto de aquí. Bueno, aquí en cambio la velocidad va a disminuir y las presiones también van a disminuir, perdón. Entonces, ya no vamos a analizar esto de las propiedades, pero analicemos el balance de masa. ¿Cómo nos quedaría el balance de masa? Más entrante es igual a la Nos masa queda saliente. Ya, igualmente. perfecto. Masa entrante es igual a masa de salida. Ya sabemos por qué, ¿no? Analicemos nuestro balance de energía. ¿Cómo quedaría? Profe, y Variación en de el la entalpía difusor más las variación de la propiedades presión. cambian. Sería igual que Perdón, la tobera. hablaron al Es mismo igual. tiempo. ¿Pueden repetir de uno El en uno, mismo. por favor? Profe, yo le estaba preguntando si las propiedades de ahí cambian. Por ejemplo, la velocidad ahí sería la, la 1 mayor que la 2. Sí, sí van a cambiar.
Aquí, por ejemplo, se sacrifica la velocidad y la presión. O sea, en el punto 2 la velocidad va a ser menor y la presión también va a ser menor. Esto es lo que ocurre. Pero les decía que nos íbamos a enfocar más en el balance de energía. A ver, ¿cómo me quedaría entonces mi balance de energía? Variación de la Sería energía es el igual. mismo, Variación de la debido a energía. que, o Exactamente, sea, debería ser el mismo. Correcto, viene a ser el mismo. Entonces, de igual forma, pero en sentido contrario, aquí vamos a tener que la variación de la energía del fluido o del sistema va a depender únicamente del cambio de velocidades. Obviamente, aquí vamos a tener una disminución y aquí un aumento de velocidades. Entonces, eso se va a ver reflejado. Sí queda claro, ¿no? Profe, yo no lo profe, escuché. No afecta el signo. ¿Perdón? No afecta que no le ponga el signo negativo. ¿Perdón? No te escucho bien. Que si no afecta que no le ponga el signo negativo. Ah, bueno, a ver, entendamos una cosa. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La velocidad 1 es menor que la velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría que la energía cinética o el incremento de la energía cinética es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Ya, el rato que tenemos esto nos va a dar signo positivo y eso significa que va a haber una disminución de la energía cinética, mientras que acá nos va a quedar signo negativo porque la velocidad 2 es menor. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que vamos a tener un aumento de la entalpía el rato que aumente la velocidad o que disminuya, sea el caso de la tobera o sea el caso del difusor. Por eso no le coloqué. ¿Me entendiste? Sí, profe. Ya, eso era. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo no le escuché la parte que dijo que la variación de la velocidad afecta a qué. Eso no lo escuché La bien. variación de la velocidad va a afectar o va a hacer o va a generar un cambio en la energía total del sistema, es decir, en la entalpía de dicho sistema. ¿Ya? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pausa en mis explicaciones y vamos a continuar ahora con el grupo 2. ¿A quién le toca? A nosotros, profe. A ver, déjame ver quién nomás está en el grupo. A ver, Darwin, expon tú. Voy a apagar mi micrófono, ¿no? Ya, ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 2 y nos ha tocado exponer sobre las turbinas y compresores. Cámbiale de diapositiva, compañero. Ya, las turbinas. Esta operación se da en la mayoría de máquinas denominadas turbomaquinarias, debido a que una turbina es una máquina motriz de flujo constante, que da origen a un trabajo mecánico. Esto se da por medio de un sistema de paletas curvas, a las cuales se les denomina álabes. Y estas se utilizan la energía térmica, cinética o de presión de fluidos. En otras palabras, en un sentido general, los mecanismos o aparatos del fluido, de tal manera que atraviesa de manera continua, eh, manifestando así su energía a través de un sistema de álabes. Es un motor rotativo que transforma en energía mecánica aquella energía de ya sea corrientes de agua, vapor de agua o gas. Y cabe mencionar también que las turbinas en la actualidad se consideran los motores con mayor efectividad que existen a diferencias de otros motores como son las de combustión interna o incluso también algunos motores eléctricos.
Cámbiale de diapositiva, por favor. Profe, la compañera no se le, bueno, donde ella sí le parece que se le cambia, pero a nosotros no, creo que es por el internet. Erwin dice si de pronto puede compartir usted mismo. Ya le compartí mismo. ¿Qué pasó, chicos? El Sí, internet profe. del compañero no está lo suficientemente bueno. Ya voy a compartir yo mismo. Ya. Bueno, hasta que se prepare el compañero o hasta que empiece, les aclaro algo, ¿no, chicos? El día de hoy vamos a hacer únicamente teoría, es decir, vamos a terminar cómo se hacen los balances de energía en cada uno de los dispositivos y la siguiente semana hacemos ejercicios. ¿Queda claro? Ya, Ya, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por favor, que comience a exponer. Ya. Ya, las turbinas, dependiendo de su flujo y los dispositivos que lo elaboran, se puede clasificar principalmente en hidráulicas o térmicas. La turbina hidráulica se caracteriza por tener un fluido de trabajo que es generalmente el agua, y en esta operación no sufre un cambio de densidad, pero tiene un objetivo principal que es convertir el agua hidráulica en energía mecánica de rotación. Y Y estas turbinas hidráulicas, debido a su composición, sus dispositivos que lo contienen, se pueden dividir en turbinas de acción y reacción. Las turbinas de acción se da debido a que el movimiento de la turbina se produce con acción directa y no sufre ningún cambio de presión. Y las turbinas de reacción, por lo contrario, el movimiento de la turbina no es directo y su fluido sufre un cambio de presión durante la operación. Y las turbinas térmicas son las encargadas de convertir la energía térmica, ya sea vapor o gas, de un fluido en energía mecánica para así formar, gracias a un generador, se puede formar energía eléctrica. Y, y este proceso no soporta un cambio de fluido de densidad. Cámbiale de diapositiva. Ya, el principio de funcionamiento. La turbina hidráulica se coloca fija en un lugar estratégico por donde fluye el agua o hay alguna caída de la misma. Cuando el líquido pasa a través de su mecanismo, las aspas o paletas de rotor sufren una caída de la presión que las impulsa y que al mismo tiempo la turbina gire, hace que la turbina gire. Y a medida que esto se mueva más rápido y incremente su velocidad, la caída de la presión será mayor y la velocidad giratoria más alta. Esta energía de rotación es captada por un generador de la máquina y se encarga de transformar la energía dinámica en energía eléctrica. El funcionamiento de la turbina de vapor es muy sencillo, ya que se introduce vapor a una temperatura y presión determinada.
El vapor se expande y al expandirse se acelera. Esta energía cinética o de movimiento del vapor se transfiere a los álabes unidos a un eje de rotor, haciéndolas girar. A la salida de la turbina, el vapor que se introdujo tiene una presión y una temperatura notablemente inferior, que puede ser incluso menor a la presión atmosférica. El funcionamiento de la turbina de gas, este se caracteriza por tener una fuente de trabajo que es el gas, y esa turbina es un motor térmico rotativo de combustión interna. Su principal característica es de impulsar generadores eléctricos con energía mecánica. Aquí el aire entra a la turbina, el compresor se encarga de aumentar la presión para su posterior ingreso a la cámara de combustión, y después de eso el aire se mezcla con el combustible creando un gas caliente. Finalmente este gas se transforma en energía mecánica. Los compresores. Un compresor se distingue aquí por desplazar cierto tipo de fluido, ya sea gases o vapores, aquí incrementando su presión en un tanque de espacio reducido. Esta operación ocurre cuando existe un intercambio de energía de la máquina y del fluido, dando como resultado una energía de flujo y que serán desplazadas mediante compresión mecánica. De manera general, a los compresores se les considera como generadoras de aire comprimido. El aire comprimido es el aire que se encuentra en una presión mayor a la presión atmosférica local. Cámbiale de puesto. El funcionamiento del compresor. Aquí tenemos un principal dispositivo o herramienta que se le denomina pistón, que es la que cumple con la función principal. Esta genera un vacío parcial al bajar al cilindro, y la presión abre la válvula de entrada para el ingreso del aire atmosférico hasta llenar el cilindro. Posterior a eso, el pistón vuelve a subir hasta alcanzar su punto máximo de compresión, y la presión en el cilindro se cierra, hace que cierre la válvula de entrada, y finalmente la presión aumenta y abre la válvula de salida. Este ciclo se repite cada vez y va elevando su presión. Y gracias a un sensor que detecta la presión, este le apaga y vuelve a encender el motor. Los tipos de compresores se dividen según su funcionamiento. Tenemos los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. Los compresores de desplazamiento positivo, también llamados volumétricos, consisten en una disminución del volumen de tal forma que el aire ingresado a una cámara se vuelve más pequeña y al mismo tiempo aumenta la presión. Estos compresores de desplazamiento positivo se dividen de acuerdo a sus componentes que tiene la máquina. Puede ser compresores rotativos o alternativos. Los compresores rotativos, como su palabra lo dice, es un sistema rotatorio, dando mayor rendimiento y se utiliza en potencias elevadas. Esto puede ser tales como tornillos, paletas, lóbulos. Los compresores alternativos cumplen con la función de aspirar y de comprimir el gas, y es utilizado en potencias más pequeñas, pues como son el pistón y el diafragma. Los compresores de desplazamiento dinámico, también llamados centrífugos. Esta operación cumple con el funcionamiento de la aceleración molecular, que consiste en ingresar el aire acelerado a una gran velocidad, haciendo que la energía cinética del aire se transforme en una presión estática. Y estos también tienen una subdivisión que, de acuerdo a sus componentes que lo tiene, se clasifican en flujo radial y en flujo axial. El flujo radial cumple con la función cuando el aire aspirado entra directamente a la zona central,
donde se produce un movimiento rotatorio a gran velocidad y finalmente la energía cinética producida por el movimiento se transforma en presión estática. Y en el flujo axial, el aire aspirado circula paralelo al eje, donde el aire acelerado eleva su presión. Ya, gracias. Listo, gracias Darwin. A ver, nuevamente les comparto mi pantalla y ahí vamos haciendo a la par, ¿no? A ver, ahora, bueno, de la exposición anterior me había olvidado de comentarles cuándo se utiliza una tobera y cuándo se utiliza un difusor. Eso vamos a aclarar este ratito. A ver, las toberas pueden funcionar primero con gas o con líquido. Cualquiera de los dos puede funcionar en lo mismo. Entonces, ¿cuándo utilizar una tobera? La utilizo cuando yo deseo aumentar la velocidad del fluido a la salida o en el punto 2 de dicha tobera, ¿no? Ahí es cuando yo utilizo una tobera, aumentar la velocidad. Y en cambio, un difusor se utiliza cuando quiero disminuir la presión o en su defecto la velocidad del fluido en el punto de salida de igual manera. Estos dos dispositivos se suelen colocar, por ejemplo, cuando tenemos terminaciones de transporte de fluidos o en su defecto cuando tenemos en sí cambios de presión o cuando queremos cambios de presión en líneas de transporte. Podemos tener algo así. Una reducción de diámetro genera un estilo de tobera, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos manejarnos ¿cómo se llama? Con toberas o con difusores a lo largo de tuberías. Entonces aquí tendríamos la continuación de la tubería y en esta parte vamos a conseguir esta ampliación grande. Entonces tendríamos un estilo de difusor. Eso sería en cuanto a estos dos dispositivos. Ahora, vamos a estos dos dispositivos. Perdón, ¿me decían algo? ¿Podría repetir el uso del difusor, por favor? Verán, primera aclaración, el difusor y la tobera son prácticamente lo mismo. La diferencia que tienen es el objetivo que quiero alcanzar, porque el principio es el mismo, en otras palabras. Si es que yo quiero aumentar la presión a la salida, utilizo una tobera. Si es que quiero, en cambio, disminuir la velocidad a la salida, utilizo un difusor. Eso es, son dispositivos, digámoslo así, contrarios. El uno me ayuda a aumentar la velocidad, el otro a disminuir. Y se pueden utilizar de acuerdo a las necesidades de lo que tengan ustedes en el transporte de fluidos. Ahora, les decía que vamos a hablar ahora acerca de estos dos dispositivos, que es la tobera y el difusor, que son bastante importantes, ¿no? La tobera y el difusor, perdón, el compresor y la turbina, igual, son dos dispositivos mecánicos que también se le puede considerar como opuestos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el particular de estos dispositivos mecánicos? En estos dispositivos mecánicos existe o la generación de trabajo o la absorción de trabajo, ¿ya? Es decir, nosotros acá en las toberas teníamos esto, en donde la variación de la entalpía se daba por la variación de la velocidad, sin generación de trabajo o sin generación de calor, dependiente de cuál sea en el caso, pero principalmente no existía un trabajo relacionado con el sistema. En la turbina ya va a existir un trabajo. En cuanto tengamos una turbina, perdón, aquí es al revés. En cuanto tengamos la turbina, nosotros vamos a tener que la turbina lo que hace es aprovechar la energía cinética con la que está entrando un fluido a dicho dispositivo para generar un cierto trabajo. En otras palabras, en la turbina lo que hago es hacer ingresar a un fluido que tiene bastante energía para poder convertir esta energía, que por lo general suele ser energía cinética, en trabajo, ¿ya? ¿En forma de qué trabajo yo puedo obtener se obtiene de la turbina? Es un trabajo de eje.
Es decir, el momento que le hago pasar al fluido por el dispositivo mecánico, lo que genero es que un eje empiece a girar. Y esto obviamente se puede convertir, por ejemplo, de trabajo de eje a trabajo eléctrico, o se puede convertir a trabajo mecánico, etc. Entonces, la función de la turbina en sí es generar trabajo. ¿Ya? Esa es la función de la turbina. Ahora, ¿qué es un compresor? Un compresor, en cambio, es un dispositivo que me ayuda a elevar la presión de un fluido, en este caso de un gas, pero en cambio, para poder conseguir este objetivo, lo que hace es consumir trabajo. ¿Ya? Si ven la diferencia, ¿no? En la turbina produzco trabajo, en el compresor consumo trabajo. Ahora, veamos la diferencia en el objetivo. El objetivo de la turbina en sí es generar trabajo, y en cambio el objetivo del compresor es generar un diferencial de presiones, o bueno, generar un diferencial de energía a la salida mayor que la entrada para poder dar un impulso a un cierto fluido, en este caso los gases. ¿Sí quedó clara esta parte, chicos? Sí, profe. Ya. Profe, Ahora, acotando lo que dijo usted, o sea, el trabajo, si estuviésemos revisando una turbina de vapor de agua, entonces el trabajo sería negativo y como vamos a generar un trabajo en el caso del compresor sería positivo. al revés, está bien lo que me dijiste. Es bueno el análisis, pero es al revés. Cuando genero, a ver, tomen en cuenta que este es nuestro sistema, ¿no? Cuando yo genero o hago trabajo del sistema a los alrededores, aquí es positivo. En cambio, si es que en mi sistema consume trabajo, aquí este trabajo es negativo. Entonces, acorde a lo que tú me dices, y está muy bien. En el compresor tendríamos un trabajo negativo y en la turbina tendríamos un trabajo positivo. Ahí sí está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, acordaránse esto, ¿no? De que la turbina produce trabajo, o el objetivo de la turbina es producir trabajo, y acá el objetivo del compresor es generar un impulso o incrementar la presión de un sistema. ¿Ya? Ahora verán, dentro de lo que es los fluidos que se pueden utilizar en una turbina y en un compresor, aquí sí hay una gran diferencia. Cuando nosotros tenemos un compresor, nosotros podemos manejarnos únicamente en el estado gaseoso. Es decir, el compresor solamente me sirve para gases. Si es que yo quiero un dispositivo que me ayude a generar un impulso de un fluido en estado líquido, aquí en cambio voy a necesitar una bomba de agua. Bueno, una bomba, ¿ya? Entonces, esto que quede claro, en el compresor únicamente puedo trabajar con gases. Ahora, en las turbinas, hablando en términos muy generales, las turbinas sí pueden haber turbinas de líquidos y turbinas de gases. Por ejemplo, la turbina líquida, para líquidos vendrían a ser las turbinas de las hidroeléctricas. Por ejemplo, si es que alguna vez han ido a baños, van a ver que existen las turbinas de la hidroeléctrica del lago Yan. ¿Ya? Ahí existen estas turbinas para líquidos. Ahora, también pueden existir turbinas para gases, entendiéndose que gases puede ser gas metano, gas aire, o incluso gas de agua, gas agua, ¿no? Entonces, el rato que tienen este gas a bajas presiones o a bajas temperaturas, se lo puede llamar como vapor. Y de ahí es donde el compañero había mencionado que pueden existir turbinas de gas y turbinas de vapor, pero realmente estos dos términos harían referencia a lo mismo, ¿no? ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, ingeniero. Ya, Sí, profe. perfecto. Ahora, analicemos el balance de masa para ambos casos. ¿Qué es lo que sucede con el balance de masa? ¿Quién me puede decir? Ya existe trabajo.
El balance de masa. Solo estamos hablando de masa. ¿Cómo nos quedaría? Ya, profe, que la masa de la entrada es igual a la masa de la salida. Perfecto. Este balance se va a repetir en todos estos dispositivos, ¿no? Balance de masa va a ser igual al balance, perdón, masa o flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida. Ahora, en cuanto al balance de energía, ahí sí vamos a ver un particular. Nosotros tenemos esto, delta E es igual a Q más W, ¿no es cierto? Entonces, fijaránse bien. Aquí esto se va a descomponer en delta H más delta EC más delta EP es igual a Q más W. Para ambos casos se aplicaría la misma fórmula, verán. La misma fórmula. Entonces, primero analicemos para la turbina. ¿Qué sucedería con ¿cómo se llama? Con la energía potencial, que es un término fácil de analizar. ¿Qué sucedería con la energía potencial en una turbina? ¿Creen que hay un cambio de posición o de altura significante como para poder decir que tenemos una variación de la energía potencial? No varía. No, ¿verdad? Entonces este término se va a hacer cero, ¿ya? Ahora, en el compresor va a ser lo mismo. Este término igual va a ser cero. Ahora verán, ¿qué va a pasar con respecto al calor? En la realidad, en la práctica, estos compresores y estas turbinas sí tienen una transferencia de calor de los alrededores, con los alrededores, perdón. Déjame escribir otra cosa. Entonces, sí puede existir una absorción de calor o un rechazo de calor, es decir, vamos a tener una cierta cantidad de calor que se puede absorber de los alrededores o que se puede rechazar a los alrededores. Entonces, este calor de aquí va a depender si es que nosotros consideramos si es que el sistema es ideal o no es ideal, pero hablando de forma energética. ¿A qué me refiero? Si nosotros analizamos en un primer plano solo lo que está en negro, solo las líneas negras, nosotros podemos decir que la energía que va a ceder el fluido del cambio entre 1 a 2 se va a convertir en trabajo. Es decir, toda la energía del fluido se ha pasado del fluido hacia el trabajo o para generar trabajo. Eso sería de una forma ideal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una turbina o un compresor ideal, o también se lo conoce como adiabático, eso significa que el calor es cero. ¿Ya? Ahora, si es que no tenemos un sistema ideal o adiabático, nos tiene que dar la cantidad de calor que se está perdiendo hacia los alrededores o si es que se está ganando, etc. Eso ya va a depender del ejercicio o del compresor o turbina que estemos manejando. ¿Ya? Ahora, el término de trabajo de ley también va a existir, eso es obvio, ¿no? La energía cinética, en cambio, aquí tiene un particular. Muchas de las veces, tanto para los compresores como para las turbinas, la energía cinética se le considera despreciable. ¿Por qué? Porque el cambio de la energía cinética o la variación de la energía cinética con respecto al cambio, en cambio, de la entalpía es mínimo, es insignificante. Entonces, en función a esto, se puede considerar. A ver, ¿cómo le pongo? Aquí con respecto a la entalpía. Entonces, con respecto a esto, se puede considerar que la energía cinética que tiene el sistema es prácticamente nulo con respecto a la variación de la entalpía que va a existir. ¿De acuerdo? Entonces, fijaránse. Hagamos el caso en que se considere que la energía cinética es cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el trabajo que va a generar la turbina va a ser igual a la variación de la entalpía más la energía
perdón, más el calor. A ver, perdón, me pegué la confundida. Entonces, les vuelvo a repetir. El trabajo que me va a generar la turbina va a ser igual a la variación de la entalpía menos el calor. ¿Ya? Así me quedaría, ¿verdad? ¿Sí le ven? Ahora, acá en el caso del compresor, manejándonos la misma fórmula, tendríamos que el trabajo va a ser igual a la variación de la entalpía menos el calor. Nos queda igualito si ustedes se fijan. Ahora me van a preguntar, ¿y dónde está la diferencia del signo? La diferencia del signo va a estar en el delta H. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la turbina, a ver, perdón, delta H es igual a H2 menos H1. En la turbina, la energía de 2 es menor a la energía de 1. Entonces, aquí me va a dar un signo negativo. Mientras que en cambio, en el compresor, la energía en 2 va a ser menor a la energía en 1. Entonces, nos va a dar un signo positivo, esta diferencia. Pero nosotros igual sabemos que de acuerdo a la convención de signos, nosotros tenemos que es positivo el trabajo cuando se desprecia, cuando se rechaza, o es negativo cuando se absorbe, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que no se me confundan con estas fórmulas que les acabo de dar, les voy a plantear otra manera de realizar los balances de energía. ¿De acuerdo? Vamos a hacer para la turbina y de ahí ustedes hacen para el compresor. Entonces teníamos que la turbina tenía una entrada, una salida de flujo, ¿no es cierto? De flujo, escucharánme bien, de flujo. Y le voy a poner con otro color que esta turbina me va a generar un trabajo y adicional a esto me va a rechazar una cierta cantidad de calor. Les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, para hacer el balance de energía, al igual que en el balance de masa, yo les había dicho que debemos colocar o debemos marcar cuál sería nuestra frontera. Ahora, marcada nuestra frontera, escribimos cuál es la fórmula del balance de energía, perdón, del balance de energía. ¿Y qué sería? Energía que entra menos energía que sale va a ser igual a la variación de la energía en el sistema con respecto al tiempo. ¿Ya? Esta sería nuestra formulita. A ver, ahora, ¿cuál es la energía que entra, chicos? ¿Qué energía está entrando? Bueno, perdón, me estoy saltando un término. Esto se hace cero y vamos a tener que la energía que entra es igual a la energía que sale. A ver, entonces, ahora sí. ¿Qué energías está entrando a mi sistema? Chicos, ¿qué energía está entrando a mi sistema? La entalpía. La entalpía, correcto. O bueno, llamémosle con los términos que ya conocíamos. Va a estar entrando una energía que acompaña a la masa, que era la masa por teta. Entonces, como está entrando, le vamos a llamar 1. ¿Ya? Esto es igual. ¿Qué energías están saliendo? Está saliendo la energía que acompaña a la masa 2. Entonces escribimos de esta forma. Ya. Pero aparte de eso, ¿qué otras energías están saliendo del sistema? El trabajo y calor. Trabajo y calor. El trabajo y el calor. Entonces, a partir de este análisis de un balance de energía, podríamos determinar tranquilamente a qué es igual el trabajo. Y fíjense, entonces aquí vamos a tener que el trabajo es igual a al flujo másico por la energía de flujo en 1, menos el flujo másico 2 por la energía de flujo 2, y esto menos el calor. Ahora, habíamos visto que la energía de flujo era igual a la entalpía, a la energía cinética y a la energía potencial, ¿no es cierto? Si anteriormente ya analizamos que la energía cinética y la energía potencial es cero, me queda que la energía de flujo es simplemente la entalpía, lo que quiere decir que esta ecuación se puede escribir que el trabajo
va a ser igual. Perdón, aquí ya sería con puntitos acá arriba, ¿no? Porque estamos hablando de flujos. Va a ser igual a la masa por la entalpía 1 menos la masa por la entalpía 2 y menos el calor, o bueno, menos el flujo de calor. Ahora, como ya sabemos que el flujo másico es masa de entrada es igual a masa de salida, estas dos masas son iguales, entonces les puedo sacar factor común. ¿Y cómo me quedaría? Que el trabajo, la potencia de la turbina que se está generando va a ser igual al flujo másico por la entalpía 1 menos la entalpía 2 menos el calor. Y si es que fuera un sistema ideal, es decir, donde no existe transferencia de calor, este término se hace cero, quedándonos únicamente que para una turbina el trabajo o la potencia que se está generando en dicha turbina va a ser igual al flujo másico por la variación de las entalpías. Pero fíjense, aquí estaba justo lo que les explicaba anteriormente. Aquí vamos a tener H1 menos H2, ¿sí? Esto sería el trabajo de la turbina. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahora verán, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo para el compresor. Entonces tenemos el compresor, ¿no? En el compresor, aquí ya sabemos que en cambio tenemos una salida perdón, una absorción de trabajo y podemos, para el ejemplo, también asumir que tiene un rechazo de calor. Entonces verán, Profe, el dibujo no era al revés. ¿Perdón? El dibujo no era al revés. El de la turbina está Bueno, sí, ya les entendí. Bueno, ya me equivoqué. Le corrigen, ¿ya? En sus cuadernos. Ya. A ver, entonces marcamos la frontera, perdón, y hacemos el mismo balance de energía. Entonces, el balance de energía me va a quedar que la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale, ¿no? Entonces, ¿qué energía está entrando? Está entrando la energía en 1, es decir, flujo másico 1 por la energía de flujo 1. Y aparte de eso, aquí en este sistema está entrando también el trabajo, fíjense. Entonces vamos a tener esto. Esto va a ser igual a la energía que sale por 2 y más el calor. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sabemos que teta es igual a H más DC más dP. Entonces aquí la energía cinética y la energía potencial es 0 y me queda solamente entalpías. Entonces, esta misma fórmula puedo escribir así. ¿Ya? O lo que es lo mismo, el trabajo o potencia del compresor va a ser igual al flujo másico por, fíjense aquí qué pasa, aquí me va a quedar H2 menos H1. Y esto sería en cambio más del calor. ¿Sí le ven? Si es que fuera el caso de que estamos, ¿cómo se llama? Rechazando o cediendo calor en ambos casos, ¿no? Entonces, ahora... Fíjense qué es lo que pasa si es que nosotros tendríamos un sistema ideal, es decir, que es adiabático. Este término se hace 0 y en cambio el trabajo del compresor me va a quedar que es H2 menos H1, quedándonos así el balance de energía para el compresor. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Si se dan cuenta, al menos para mí, es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Es mucho más sencillo este sistema o esta forma de hacerlo, ¿ya? Ahora, este sistema tiene el particular que para poder determinar esto, necesitamos conocer cuáles son los flujos de calor y de trabajo y aparte de eso, las direcciones de dicha energía. Entonces, en ese sentido, sí necesito que estén claros de esto, ¿no? Chicos, por favor, empiecen en cambio con la exposición del otro grupo para poder avanzar. Voy a apagar mi micrófono y que exponga Camila.
Listo, profe. Buenos días. Bueno, a nosotros nos ha tocado las válvulas de estrangulamiento. La válvula de estrangulamiento son cualquier clase de dispositivo que restringe el flujo, lo cual causa una caída de presión importante en el fluido. Producen una caída de presión sin implicar el trabajo. La caída de presión también es un flujo que suele ir acompañada de una gran disminución de temperatura. Por esa razón, los dispositivos de estrangulamiento son de uso común en aplicaciones de refrigeración y acondicionamiento de aire. Pásale al otro, por favor. Bueno, el funcionamiento es cuando un regulador de caudal que se basa en el efecto Joule y Kelvin, y por ende en este proceso de estrangulación que consiste en que este flujo se expande y se filtra adiabáticamente desde una región de alta presión hasta otra de baja presión, sin que se produzca trabajo ni cambios en la energía potencial y cinética. A través de una pared porosa o de una abertura estrecha, en la imagen se puede observar que el fluido proviene de una bomba y pasa por el estrechamiento conocido como una válvula de estrangulamiento y se cumple con lo anterior mencionado. También cabe recalcar que se evidencian dos tipos de mecanismos, que son el regulable. El fluido pasa por el intersticio angular, el cual se puede agrandar o aminorarse girando el tornillo posterior. El flujo sale. Pásale al otro, por favor. Ya, aquí la válvula de estrangulación fija, el líquido tiene que pasar por un estrechamiento constante. Por la filtración, este estrechamiento actúa como una resistencia y se produce como la caída de presión, depende de la sección de estrechamiento. Acá la sección grande, resistencia pequeña, gran caudal. Y la sección pequeña, gran resistencia, pequeño caudal. Pásale, por favor. Ya, los tipos de válvulas son la angular, que estas son usadas en uniones con el propósito de estrangulación y tiene una menor resistencia al flujo que las válvulas de globo normales. También tienen cierre hermético y ayuda a evitar fugas. El tubo capilar son herramientas que reproducen la presión y la temperatura del refrigerante que viene del condensador por la tubería del líquido y además proporciona la alimentación del fluido refrigerante al evaporador. También se utiliza en dispositivos de pequeñas potencias, como por ejemplo los refrigeradores domésticos. El tapón poroso se caracteriza por restringir el flujo de fluido, causando que la presión disminuya junto a la temperatura. Así con los otros tipos de válvulas de estrangulamiento, este también se causa en sistemas adiabáticos. La válvula macho es un cierre que está formado por una especie de tapón troncocónico, el cual gira sobre el eje central. Aquí la caída de presión es baja, también es una de las principales ventajas, es la que se puede realizar acciones rápidas y tiene una operación sencilla, espacio mínimo para la instalación del cierre hermético. La válvula mariposa se trata de un instrumento que ayuda a interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto aumentado o reduciendo la sección del paso mediante una placa llamada mariposa, la cual se gira sobre el eje. Esta, al disminuir el eje de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. La válvula de globo es un dispositivo que impide el paso del flujo, es una dirección determinada y no retorno. Mientras que el sentido del fluido es correcto, la válvula se mantiene abierta. Cuando el fluido pierde velocidad o presión, la válvula de retención tiende a cerrarse, evitando así el retroceso de fluido. ¿Le pasas?
La cámara de mezclado. En esta sección donde sucede el proceso de mezclado de dos corrientes de fluido. El principio de la conservación de la masa para una cámara de mezclado es que la suma de los flujos másicos entrantes sea igual a la de los flujos másicos salientes. Por lo regular, están bien aisladas, lo que quiere decir que el calor es despreciable. También normalmente no involucra trabajo, las energías cinéticas y potencial son insignificantes por todas estas características de las cámaras de mezclado, lo cual queda en la ecuación de conservación de la energía, son energías totales de las corrientes entrantes y la mezcla que sale. El funcionamiento. Este dispositivo nos permite controlar la cantidad del aire que circula por los ductos y tiene unas válvulas que distribuyen el aire a los diversos recintos, permitiendo controlar las mezclas del aire caliente y frío. Es un equipo en el cual ingresan más de corrientes de fluido que luego de mezclarse salen bajo el mismo estado. La condición para que este equipo funcione es que las presiones de entrada deben ser iguales a la presión de salida. La cámara de mezcla funciona en régimen permanente y es adiabática. Los tipos. Aquí existen 3 tipos de mezclado. Mezcladores de chorro, este se basa en el choque de un chorro contra otro y se lo emplea mayoritariamente para mezclar combustibles gaseosos. El mezclador de inyector es un mezclador sencillo y de bajo costo. Se lo utiliza para mezclar gases con gases, gases con líquidos y líquidos con líquidos. Está compuesto por un tubo principal y uno auxiliar. Para que se produzca una mezcla rápida, el requisito es que la masa de la velocidad de la corriente auxiliar sea mucho mayor que la corriente principal. Por último, los mezcladores de columnas con orificios o de turbulencia se los usa en el tratamiento de los destilados de petróleo. Se basa también en la formación de energía y la presión en energía de la velocidad turbulenta. Ya, chicos, denme por favor 2 minutitos y seguimos, ¿ya? ¿Puedes ponerle nuevamente la presentación, por favor? Sí, profe, ya lo pongo. Ya, listo. Una pregunta. No les escuché bien, pero espero que lo hayan visto. ¿Cuál efecto se da en la válvula de estrangulamiento? Hay un efecto que es muy conocido. ¿Cuál es? El efecto de Joule Kelvin en que decía que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Ya, correcto, chicos. Ya les voy a explicar entonces cómo funcionan esto de las válvulas, ¿ya? Solamente denme 2 minutos, por favor. Ya me voy, cualquier cosa me dice ahí que... Ya, profe. Ya, a ver, chicos, entonces, rapidito, esto de las válvulas de estrangulamiento es súper sencillo. Entonces, verán, estas válvulas de estrangulamiento nos sirven para generar un cambio. A ver, perdón, escribí mal.
Ya. Esto primero nos sirve para cuando queremos generar un cambio en las propiedades de la entrada o la salida. El caso más común es cuando tenemos un gas, le ponemos una válvula de estrangulamiento y aquí se va a generar una mezcla debido al cambio de gas y líquido, debido al cambio de las propiedades. Pero bueno, además de esto, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. En estas válvulas de estrangulamiento se da un proceso que se conoce como el efecto Joule-Thomson. Este efecto Joule-Thomson, o también se conoce como isoentálpico, significa que la entalpía de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. Este efecto es el que causa poner una válvula de estrangulamiento en medio de un flujo de fluidos. Entonces, esto es lo único que quisiera que analicen, o bueno, tomar en cuenta en el balance de energía en la válvula. ¿Por qué no existe, bueno, mejor dicho, no va a existir aquí en esta válvula de estrangulamiento ni trabajo, ni energía, ni cambio de energía cinética? Ya, listo. Ni energía cinética, ni energía potencial. Entonces, únicamente, perdón, y aparte de eso, como la entalpía es constante, únicamente podemos decir que va a existir un cambio de energía en función de esto, del cambio de la, perdón, el proceso isoentálpico que puede generar un cambio de fase sin alterar la entalpía del sistema, ¿ya? O en resumidas tienen que dejarle, o se resume el balance de energía en esto. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, pero... Este es bastante sencillo. A ver, ¿qué más expusieron ustedes? También cámaras de mezclado, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Las cámaras de mezclado dejémosle para el final. Por favor, el siguiente grupo que proyecten para ver quién expone, por favor. A ver, expon tú mismo, Yolanda, por favor. Ya, profe. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar, bueno, voy a hablar sobre los intercambiadores de calor. Ya. ¿Qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre los dos fluidos encontrados estos en contacto o separados de una barrera sólida. También se trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización o refrigeración, acondición de aire, producción de energética y procesamiento químico. Ya, estos equipos de intercambio de calor son todos los dispositivos que pueden ser utilizados para transferir o recuperar calor desde una corriente de un fluido caliente a otro constituido por uno más frío. Para poder entender fácilmente el funcionamiento del intercambio de calor, podemos tomar como referencia el radiador de un vehículo, en la cual el motor calienta el fluido refrigerante. Este último se refresca por el contacto con las corrientes del aire y así logrando reducir la temperatura del primer tras circular por su interior. Ya. ¿Cómo funciona un intercambiador de calor? En la siguiente ilustración podemos apreciar un funcionamiento de un intercambio de calor, la cual están compuestos por placas juntas en donde se aprecia el paso del líquido. Los líquidos corren contra corriente dentro de un intercambio de calor. Ya. El líquido de color rojo, como podemos observar, el líquido de color rojo representa un líquido caliente. Normalmente estos ingresan por las conexiones superiores del intercambio de calor
y salen por la conexión del inferior del mismo. Y por otro lado, tenemos el líquido frío ilustrado de color azul. Cumple con la entrada y salida o opuesta al líquido caliente. Ya, los tipos. Los principales hay el intercambiador de calor de contacto directo y intercambiador de contacto indirecto. El de contacto indirecto es la transferencia de calor, se produce por medio de una mezcla física de los fluidos que intervienen en un proceso. Un ejemplo de este tipo de intercambiador de calor de contacto directo podría ser o son las torres de refrigeración. En este caso, el contacto directo se produce entre una corriente de agua caliente usando aire seco y más frío. Ya. El intercambiador de calor de contacto indirecto. En este caso no existe contacto directo entre los fluidos, nunca llegan a mezclarse. Los fluidos están separados por una barrera sólida y puede también no coincidir en el mismo instante del tiempo, en la cual a su vez este intercambio de calor de contacto indirecto se puede subdividir en tubos concéntricos o doble tubo o de carcasa y tubos de placas, intercambiadores compactos. Ya, también hay tipos basados en principio de la operación, que es el recuperativo y el regenerativo. En el recuperativo, la transferencia de calor se produce a través de la pared metálica. Y en el regenerativo, ocurre de la misma superficie del calentamiento. Esta es expuesta alternativamente a fluidos calientes y fríos, en la cual el calor se asocia con el fluido caliente, es almacenado o absorbido por los sólidos. El suministro de fluido caliente se corta y el fluido frío se pasa sobre los sólidos para regenerar el calor. Ya también tenemos según el patrón de flujos de intercambiadores de calor, que es el flujo paralelo, contracorriente, de flujo cruzado. En el dispositivo de flujo paralelo, el fluido caliente y frío fluye en la misma dirección. El dispositivo del flujo de contracorriente, el fluido de caliente y frío se mueven en direcciones opuestas. Y el dispositivo de flujo cruzado, los fluidos calientes y fríos se mueven en un ángulo recto entre sí. También tenemos basado en la función de los intercambiadores de calor, que está el enfriador, calentador, evaporador, enfriador, condensador parcial, vaporizador, recalentador, condensador, generador de vapor, calentador de caldera de calor residual. Y por último tenemos según el tipo de construcción, que es de carcasa y tubo, la de bayoneta, doble tubo, refrigerado por aire, de espiral, de placa. O sea, en conclusión podríamos decir que los intercambiadores de calor son equipos básicos para el funcionamiento de cualquier instalación energética, pero también un sistema clave para mejorar la eficiencia, es un sistema clave también para mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo de la energía. Es por esta razón que podemos decir cuán importante es saber el estudio y aplicar a nivel industrial el intercambiador de calores. Y muchas gracias. Ya, listo, muy amable, gracias, Yolanda. A ver, ¿por qué le dejé para este ratito esto de las cámaras de mezclado? A ver, acuérdense que estamos viendo dispositivos que se utilizan en la industria, ¿no? Entonces esto les va a servir si es que en algún momento dado van a analizar un proceso o van a trabajar en algún proceso específico de ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, vamos primero con los intercambiadores de calor para que se pueda entender bien. Ya escribí mal, esperen un segundo. A ver, vamos primero con los intercambiadores.
Ya. Entonces, un intercambiador de calor no es nada más que un dispositivo que me ayuda para que se genere una transferencia de calor desde un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. En otras palabras, es esto, ¿no? Entonces, verán, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Quiero que me entiendan bastante bien esto. Háganle cuenta que nosotros tenemos un intercambiador de calor que sería la caja roja, ¿ya? Pero dentro de esta caja roja nosotros vamos a tener dos compartimentos. Un compartimento donde está el fluido caliente y otro compartimento donde está el fluido frío. Entonces, si nosotros hacemos el balance de energía del intercambiador de calor, como ustedes ven, solamente tendríamos que tomar en cuenta que si es que existe calor desde los alrededores hacia el intercambiador o si es que existe intercambio de calor desde el intercambiador hacia los alrededores, no tendríamos un balance de masa mayor a este. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Me escucharon, chicos? Sí, profe. Sí, ingeniero, pero yo no lo entendí. Ya. ¿Podría repetir, por favor? Ya les voy a repetir. A ver. Bueno, háganle cuenta que nosotros tenemos el intercambiador de calor aquí, ¿no? Tenemos dos partes. Una parte donde se encuentra el cuerpo caliente y otra parte donde se encuentra el cuerpo frío. Y están separados. Ahora verán, si es que nosotros seleccionamos como nuestro sistema lo que estoy poniendo en amarillo, aquí tendríamos que analizar, o nuestro balance de energía sería en función de qué. Sería en función de que si existe o no existe calor que se está transfiriendo desde los alrededores hacia el intercambiador de calor o en su defecto del intercambiador de calor hacia los alrededores. Es decir, esta fórmula de aquí, bueno, obviamente trabajo no va a existir. Y este calor, esta Q que me queda aquí, vendría a ser no el calor que se está dando dentro del intercambiador de calor, sino sería el calor entre los alrededores y el intercambiador de calor. No sé si es que ahí me entendieron mejor. Sí, profe. Gracias. Ya. Ahora, si bien es cierto, este sería el balance global del intercambiador, aquí me serviría, vuelvo a insistir, para ver si es que tal vez existen pérdidas de calor desde el intercambiador a los alrededores. Pero ¿qué es lo que sucede si es que nosotros, en vez de analizarle de una forma unificada, le analizamos de una forma por separado? Es decir, nosotros vamos a tener una parte caliente y una parte fría. Aquí el balance es diferente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la parte caliente va a ceder una cierta cantidad de energía hacia el cuerpo frío y puede ser, ¿no? Puede ser, escúchenme bien, puede ser que esta fuente caliente también esté perdiendo una cierta cantidad de calor. Entonces, vamos a tener un flujo de calor 1 y un flujo de calor 2, en donde el flujo de calor 2 entiéndase que viene a ser el calor que se puede perder. Entonces, ¿cómo quedaría mi balance de energía? Mi balance de energía con respecto al cuerpo caliente y al cuerpo frío quedaría de la siguiente manera. El calor que está absorbiendo el cuerpo frío, perdón, me equivoqué, sería el calor que está cediendo el cuerpo caliente, va a ser igual al calor 1 más el calor 2, en donde entiéndase que el calor 1 sería el calor que en cambio está absorbiendo el cuerpo frío más el calor que habíamos llamado que se está perdiendo. Entonces, este sería nuestro balance de energía en el intercambiador. Tomándose en cuenta que este incremento de energía vendría a ser el incremento de energía en el sistema que estamos analizando y esto se ve reflejado
como un cuerpo absorbido y un calor absorbido y un calor que se está perdiendo. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí queda claro? Profe, disculpe una preguntita. Ese balance era de forma general, ¿verdad? Sí, el de la izquierda es del general y este sería tomando en cuenta un cuerpo caliente y un cuerpo frío. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, esta es la única consideración. Ahora, ¿por qué les dije que las cámaras de mezclado después? Verán, las cámaras de mezclado en sí, como su nombre lo dice, me sirve para mezclar fluidos, ¿ya? A ver, ¿dónde estoy? Listo. ¿Ya? Pero nosotros entonces podemos tener dos tipos de cámaras de mezclado. O bueno, perdón, son dos tipos. Nosotros podemos tener dos fenómenos en las cámaras de mezclado. Vamos a tener un fenómeno, miércoles. Perdónenme, ya. Un fenómeno que sería el balance de masa. Y un fenómeno que sería el balance de energía, o bueno, dos puntos de vista, más que fenómenos, dos puntos de vista. En el balance de masa, a ver, pongámosle numeritos para que se entienda, sería de la siguiente manera, chicos. Nosotros tendríamos que la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2, la masa 1 más la masa 2 tiene que ser igual a la masa 3. Así me quedaría. ¿Ya? Este sería el balance de masa. Fijaránse cómo está, ¿no? Se está mezclando el fluido 1 y el fluido 2. Ahora, ¿qué sucede si nosotros analizamos, en cambio, a nivel energético el mismo sistema? Aquí nosotros podríamos decir, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos que el fluido 1 es mayor, está más caliente que el fluido 2, es decir, la temperatura es mayor a la temperatura, la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, el momento que entran acá a la cámara de mezclado, nosotros podríamos decir que el fluido 1 va a ceder su calor al fluido 2, ¿no es cierto? Y el rato que se llegue a un equilibrio térmico aquí, vamos a tener ya un fluido de salida. Entonces, en este sentido, entendiéndose en ese sentido, nosotros deberíamos hacer el análisis del balance de energía. Entonces, ¿cómo me quedaría mi balance de energía? La energía que acompaña a la masa en 1, ya sabemos por qué aquí es entalpía, más la energía que acompaña a la masa en 2 va a ser igual a la energía que se lleve el fluido 3. ¿Sí le ven? La energía 1 se transfiere a la energía 2, pero realmente se está llevando el fluido 3, porque se mezclaron los dos fluidos. ¿Sí me entendieron esta parte, chicos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, a partir de esto, o sea, de este análisis, nosotros ya podemos determinar cuál sería, por ejemplo, la temperatura de salida del punto 3. Si es que nosotros conocemos 1 y 2, mediante este balance de energía, ya podríamos conocer la temperatura del fluido 3. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Ya? Y este sería el balance de energía. Como ustedes ven, solamente es cuestión de primero practicar
Y después simplemente ir aplicando de acuerdo a qué tipo de procesos tengamos. ¿Tienen alguna inquietud, chicos? ¿O alguna duda? ¿Algo que no entendieron? ¿Quedó entendido de todos estos procesos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí porque deseo hacer primero ejercicios de estos sistemas antes de entrar a los otros. O háganme acuerdo qué otra exposición tenemos, qué otro dispositivo tenemos. ¿A quién falta? Mi grupo, profe, de ductos, tuberías y la ecuación de Bernoulli. Ya, eso dejémosle para luego, por favor, ¿ya? O bueno, para la siguiente clase. Primero hacemos ejercicio de estos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. No se olviden, vengan revisando lo que hemos visto el día de hoy. También ya les voy a subir esta presentación. No se olviden de validar lo de las tutorías y nos veríamos la siguiente clase, por favor. Ingeniero, muchas gracias. Una pregunta. Perdón, no les escuché. Les decía, o sea, de las tutorías, y si no podemos registrarlo porque no me aparece nada, entonces, ¿no habría problema por eso? No, significa que no te envío